Hola, Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí ustedes se ven que están bloqueados de alguna forma. Ustedes pueden ser que quieran quizás cambiarse de empleo para otro puesto de trabajo y no puedan hacerlo. Quizás en tu mismo trabajo no existe ese otro puesto de trabajo superior donde puedas estar ganando mayor salario. O quizás quieras irte para otro lugar, pero evidentemente es posible que tengas deudas que tienes que pagar y no quieras arriesgarte a irte a un nuevo empleo y perder la seguridad que te da actualmente este empleo que ustedes podrían tener. Si estás desempleado, si no tienes ningún puesto de trabajo, pues quizás algo te está bloqueando que encuentres un nuevo puesto, un nuevo empleo. Puede ser que no tengas las certificaciones correspondientes, que quizás estás buscando empleo en el lugar incorrecto o simplemente algo te está simplemente bloqueando tu parte económica. Si estás haciendo algún tipo de negocio o de inversiones, quizás quieras agrandar tu negocio, pero económicamente no tengas dinero para hacerlo. Incluso podrías estar queriendo establecer algún tipo de negocios o inversión, pero no tengas el capital suficiente para hacerlo. Y esto evidentemente es un bloqueo económico, es un bloqueo quizás energético. Esto te ha dado quizás por la pérdida económica. Aquí se ve este 5 de copas donde has perdido parte de tu capital, has perdido parte del dinero que tenías. No lo has perdido todo, pero sí una buena parte de esto. Y has estado quizás sufriendo, llorando por algo que ya pasó. En vez de recuperarte, de pararte y de pensar de que la noche no es eternamente oscura, de que el sol va a volver a brillar, simplemente es muy posible que muchos de ustedes se hayan quedado en este sufrimiento, en este bloqueo. O sea, este bloqueo, lo que me está diciendo acá, es que mayoritariamente podría estar dado para muchos de ustedes porque se han quedado sufriendo quizás en el pasado o lo que pasó. Yo entiendo que superar alguna pérdida económica es poco fácil, pero definitivamente hay que superarlas y hay que seguir adelante, porque si te estancas, si te quedas pensando simplemente en eso que se cayó sin darte cuenta de que esto que tienes de pie puede seguir adelante, pues podría ser bastante negativo. Si superas esto, pues acá, como siempre te digo, el sol siempre vuelve a brillar. Y se ve este 10 de copas. El 10 de copas está diciendo de que a pesar de esta situación, tu familia se mantiene firme al lado tuyo. Para muchos de ustedes tienen familiares cercanos que los van a estar apoyando emocionalmente. Esto se refiere quizás a tus cónyuges, a tus hijos. Si no tienes pareja o hijos, podría referirse quizás a tus padres, a tus hermanos, o incluso algunos amigos que son casi como familia, sí están alrededor de ustedes, sí los van a estar apoyando. Y cuando tú decidas salir de este sufrimiento, de este llanto, de este 5 de copas y te des cuenta de que tienes 2 de pie, pues estas personas van a estar a tu lado, te van a estar brindando apoyo y te van a permitir salir de esta situación. Esta es tu red de apoyo y la tienes ahí. Si me dices, yo estoy solo, yo no tengo familia, yo no tengo amigos, yo no tengo a nadie que me apoye, señores, aquí a este mundo no venimos solos. Aunque ustedes se perciban físicamente solos, no lo están. Tenemos guías, tenemos maestros, tenemos ancestros, hay ángeles, está el creador, no sé, en lo que ustedes crean, pero siempre hay algo alrededor de ustedes, alguna energía que los va a estar ayudando. Y siempre sus ancestros o sus familiares, aunque presentes no estén, esa energía siempre va a estar alrededor de ustedes y los va a estar apoyando en su camino. Y esto es lo que me está diciendo esta carta del 10 de copas, que quizás se sienten solos, quizás se sienten bloqueados, pero hay energías buenas, hay energías que los van a estar ayudando en todo momento, aunque vean que la situación es desastrosa. Vamos a ver con la carta del diablo qué cartas vienen acá para ustedes. Precisamente, Tauro, la carta del diablo me sigue hablando aquí de bloqueos, me sigue hablando de ataduras. Estas ataduras pueden referirse a créditos bancarios que tengas que estar pagando, algún tipo de deuda en la que hayas incurrido. También me puede estar hablando de un empleo en el que tengas que estar y cumplir cierta cantidad de años porque tengas que cumplir con ese empleo porque firmaste algún tipo de contrato que te ata. Algunos pagos quizás recurrentes, pero definitivamente aquí hay algo, lo que te está bloqueando es algo que te está atando, es algo que no te deja
como que zafarte, no te dejan mucha libertad. Pero la buena noticia acá es que viene esta carta del carro. Y el carro me dice que va a estar avanzando tu economía, que va a estar yendo hacia el éxito, hacia el triunfo y a obtener todos los logros que quieras, que va a estar tomando las riendas de tu vida y que, disculpen, y que las cosas van a comenzar a avanzar hacia lograr tus objetivos, avanzar hacia lograr lo que tú quieres. Pero hay algo importante en esta carta del carro. La carta del carro no solamente es velocidad, la carta del carro no es solamente éxito, triunfo y victoria, no. La carta del carro también está diciendo de que todos los bloqueos que actualmente ustedes tengan en la parte económica o en la parte personal se van a estar eliminando. Es lo que me está indicando también esta carta del carro. La carta del carro imprime velocidad y también elimina todos los obstáculos que estén atravesados en su vida, los quita, los barre, les pasa por arriba, termina con todo esto. Así que este bloqueo para muchos de ustedes va a estar terminando porque toman las riendas de su vida y van a arrastrar con todo esto. Y la carta del sol, pues precisamente la carta del sol me indica que las cosas para ti se iluminan. Aquí hay logro, aquí hay éxito, aquí hay felicidad, aquí hay celebraciones. Así que señores, mejores cartas imposible. Y vas a estar celebrando y vas a estar obteniendo todos estos logros junto con familiares, junto con personas que te aman, que son tu red de apoyo. Así que apóyate en ellos. Y el carro, pues como ya te dije, éxito, triunfo y hacia adelante. Y el sol, pues nada señores, felicidad, claridad y celebraciones. Y vamos a ver que me acompañan, por supuesto, a las de oro, que está buenísimo para la conclusión de esta lectura. Pues la carta de la muerte de Tauro me está indicando precisamente de que este periodo de escasez, de que este periodo de atadura, de que este periodo de bloqueo termina completamente. Ya esto es una confirmación completa en la lectura, porque esto me está indicando éxito, triunfo, terminación de bloqueos, logros, victorias y celebraciones, pero ya la carta de la muerte como tal me está confirmando efectivamente de que estos bloqueos terminan, mueren, se acaban. No se transforman porque aquí no hay nada que transformar, aquí hay cosas que terminar y terminar por completo. Así que aquí definitivamente esto termina para ustedes. Y va a dar pasos a este 4 de oros. El 4 de oros sí me habla de apegos en su economía, pero también me está hablando de seguridad económica, de estabilidad financiera, donde ustedes van a estar protegiendo todos sus recursos económicos, los van a estar administrando de forma espectacular. Aquí es posible que tengan ahorros y ustedes quizás tengan un poco de miedo, un poco de temor a invertirlo, quizás por nuevamente perderlo, pero definitivamente sí, esta carta me está hablando de seguridad y de estabilidad económica, así que este periodo de bloqueos termina para darle paso a algo nuevo y algo espectacular. Algo espectacular porque, como les dije, íbamos a terminar con este as de oros. Y el as de oros es un dinero que les va a estar llegando, algo que les va a estar llegando de pronto. Puede ser dinero en efectivo o una oportunidad. Yo siempre me acerco más a que sea dinero porque viene casi que dinero de la mano de Dios, de la mano del universo, de la mano de los ángeles, de la mano de lo que sea que ustedes crean. Aquí viene ayuda, viene dinero como tal, viene algo que les va a estar generando muchísima felicidad y muchísima estabilidad económica. Las de oros significa eso, precisamente dinero, noticias que va a estar llegando. Y este dinero no llega por esfuerzo que ustedes hayan hecho. Este dinero llega de forma inesperada y sin que ustedes se hayan esforzado porque llegue, sin que quizás esperen que esté llegando este dinero. Puede ser muchísimo dinero o puede ser quizás dinero de un bono en el trabajo. Disculpen, dinero de un bono en el trabajo, dinero de alguna inversión que en ese momento rindió frutos, este dinero que quizás creías perdido no se perdió y vuelva a tus manos, en fin. Y siempre cuando digo que me sale este 5 de copas, déjenme mirar acá atrás un momentico. No vean actualmente ninguna pérdida como pérdida, aprendan a ver las pérdidas como inversiones económicas. Y si no le ves el tono de inversión económica, dale como una inversión económica al universo. Y el universo siempre responde. El universo siempre equilibra las cosas. Así que por lo tanto, te va a estar llegando ese dinero para equilibrar esto que quizás perdiste y por lo que estabas llorando. Pero tómalo como una inversión. El universo siempre retribuye en cantidades mayores. Vamos ahora con un mensaje de este tarot
Déjame sacar la carta, pero con cuidado, no voy a decir que tenga que tapar algunas partes. Vamos con esta carta para Tauro. Efectivamente, tengo que taparla acá. Aquí sale el 8 de bastos. Tauro, con esta carta del 8 de bastos me están indicando que esto no es momento de dar pasos lentos y mesurados, que esto es un llamado a abrazar la espontaneidad, que te dejes llevar por el momento, que te entregues al fuego de la pasión, que si te resistes no será muy beneficioso para ustedes, que te dejes llevar por el momento. Esto es un mensaje de anhelo, una chispa repentina y de atracción, o un encuentro apasionado que podrías tener quizás con tu pareja, si tienes pareja, o con alguien que podría estar apareciendo. Y esto podría cambiar el curso de tus deseos. Te dicen que confíes en el impulso y que dejes que esto te lleve a nuevas profundidades de placer, pero que tengas cuidado de no quemarte demasiado rápido sin saborear la experiencia, y que dejes que la pasión sea salvaje pero duradera. Así que Tauro, ese fue el mensaje de esta carta. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Un mensaje del oráculo de los animales para Tauro, por favor. Aquí sale el llamado superior. El león te dice: tienes dentro de ti todo el coraje que necesitas. Deja el pasado y recupera tu majestad. Encontrarás éxito, satisfacción con quienes están a tu lado. Toma decisiones nobles para tu vida y tu tribu. Vamos ahora, Tauro, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros o el creador te estén enviando. Tauro, los 2 primeros números, el primero es el 27, el segundo es el número 5 y el tercer número el 74. 27, 5 y 74. Y déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo recibo la prosperidad infinita que llega a mi vida. Yo recibo la prosperidad infinita que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Tauro. Hasta la próxima.